El día de hoy hablaremos sobre diferentes casos que suceden día a día, donde se violan los derechos de las personas de la comunidad LGBT y las mujeres. Así es, aparte de esos casos les ayudaremos a identificar los derechos violentados en todos estos casos. En el primer caso que presentaremos es el caso de la diputada María Luisa Ojeda González. Denunció una violación de los derechos humanos de las mujeres trabajadoras de la educación en Baja California Sur, basándose en el acta de la Secretaría de Educación Pública. En esta acta se notificó el descuento a docentes por inasistencia debido a un paro laboral. Ojeda González consideró que este documento estaba acompañado de hostilidad y una actividad provocativa, lo que implicaba una conducta abusiva y agresiva. Finalmente, hizo un llamado a un diálogo sereno y responsable que respete los derechos humanos y los valores de amor a la patria. Este caso representa una violación al derecho del trabajo y a la libertad de expresión. En el segundo caso que hablaremos, los derechos que se violan son los derechos a la igualdad y a la no discriminación. Una vez dicho los derechos violados, empezamos con este caso que habla de que la ONG Quality Now reveló que los códigos penales de al menos 20 países africanos discriminan a mujeres y niñas en áreas como matrimonio, divorcio, propiedad y custodia de menores. A pesar de algunas reformas, el progreso es lento debido a los obstáculos como falta de voluntad política y aplicación consistente de las leyes. Algunos países aún permiten el matrimonio infantil y no penalizan la violación conyugal. Se destacó la necesidad urgente de concientización, apoyo a los sobrevivientes y aplicación efectiva a la ley. Además, se alertó sobre prácticas tradicionales dañinas que tratan a las mujeres como propiedad. Se instó a todos los países a adoptar marcos legales y políticos sólidos en línea con los derechos humanos internacionales y regionales. Con el tercer caso, habla que la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en el hogar, ENDIRE, del INEGI, muestra que la violencia sexual es común en el ámbito laboral en México, afectando al menos 7.9 millones de mujeres. Este tipo de violencia incluye desde violaciones hasta acoso y hostigamientos. Más del 20% de las mujeres trabajadoras han sufrido algún tipo de violencia laboral. Es importante reconocer y abordar estas formas de violencia, y las leyes mexicanas proporcionan protecciones legales al respecto. Aquí se violan los derechos a la integridad personal y a la no discriminación. En el penúltimo caso que presentamos, trata de que los primeros 15 días de 2024, México ha sido testigo de varios casos de violencia contra la comunidad transgénero. Samantha Fonseca, activista y defensora de derechos humanos, fue asesinada a tiros en Ciudad de México. Su muerte, investigada como posible feminicidio, desató protestas en todo el país. Este trágico suceso se suma a la tendencia preocupante de violencia contra personas LGBT en México, reflejada en casos como el asesinato de Miriam Ríos en Michoacán y agresiones físicas como la sufrida por la influencer Paola Suárez en Guanajuato. A pesar de las investigaciones en curso, la violencia persiste, resaltando la urgencia de proteger a esta comunidad de México. Este caso representa una violación del derecho a la vida y a la seguridad personal. Además, es un ejemplo de la violencia que enfrentan la comunidad transgénero en México. Por último, hablaremos donde el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que es la CONAPRED, señala que la comunidad LGBTIQ en México enfrenta una grave situación de violencia y discriminación, calificándola como foco rojo debido al elevado número de denuncias presentadas. 182 en la que va en la actual administración. Aunque ha habido una ligera disminución en las quejas, la reducción no es significativa y podría estar relacionada con la convivencia de las víctimas con sus agresores. Las áreas con mayor discriminación son el ámbito laboral, los servicios públicos y la vecindad. Especialmente en la Ciudad de México, el Estado de México y Jalisco. Además, la falta de precisión en la recopilación de datos sobre crímenes graves contra la comunidad LGBT dificulta la comprensión total de problemas. Ante esta situación, el CONAPRED hace un llamado a las autoridades para trabajar en conjunto y garantizar el derecho a la identidad de género, así como abordar la violencia y discriminación por preferencia sexual. En cuanto a sus derechos, esto representa una violación del derecho a la igualdad y a la no discriminación. De este modo, con esto terminamos nuestro noticiero de hoy. Esperamos que les haya gustado y hayan podido entender cómo aún las mujeres y las personas de la comunidad LGBT son vulnerables en todo el mundo.